en medio de los fracasos. ¿Cómo se titula el tema? En medio de los fracasos. De eso vamos a hablar. Porque cuando no encontramos una salida, la angustia se aumenta. Ustedes saben que hoy más que nunca se oye demasiado sobre las enfermedades mentales y hay bastante propuesta de cómo ayudar a recuperar la salud mental. Y obviamente si hablamos de enfermedades mentales, una razón que las origina, esas enfermedades, es tener situaciones que parecen irresolvibles, que no tienen solución. Miremos este pasaje de Lucas 5 para ponernos en contexto de lo que quiero compartir. El versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche. ¿Cuánto? Toda la noche. Imagínense ustedes. De niño o de prejuvenil, pues yo estaba en el campo con mi familia y yo sé que es pescar de noche. No es muy divertido. El clima, los zancudos, el sueño, el cansancio, la continua advertencia de papá o del que iba más adulto: cuidado que hay muchas culebras. Entonces era muy tensionante. Y para el caso de Pedro, pues no era diferente. Él no estaba pescando porque era su deporte favorito que practicaba en las noches. Tal vez Pedro, permítame parafrasearlo así, tenía 2 o 3 meses de arriendo vencidos, los recibos ya ya tengo el agua doble y la luz también, y el gas estoy pagando a 6 meses, los 3 últimos meses del año pasado. Entonces parecen noches largas. Entonces Simón le dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mira eso. Toda la noche tratando de hacerlo y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces Jesús llega a la orilla del lago donde está Pedro y lo encuentra en esa mañana, no sé exactamente qué horas eran, pero encuentra a Pedro remendando las redes por el trabajo que habían hecho. Toda la noche intentando pescar algo, y cada vez que sacaban la red, lo que lograban era que un pedazo de red más se rompiera. ¿Y para qué estaban remendando las redes? Yo me imagino que ellos decían: bueno, vamos a tratar de ir a desayunar algo, a descansar un poco, y en la tarde nos vemos y otra vez lo intentamos de nuevo. Entonces era una noche más de fracaso, otro intento más, otra hoja de vida pasada que se presentó, otra puerta que se tocó y nada de resultados. Frente a eso, Jesús le plantea a Pedro por lo menos 4 cosas que yo las veo valiosas en este tiempo e importantes para aprender. Lo uno, a nosotros enfrentar y resolver esos momentos de fracaso, de adversidad, y lo otro, para mirar cómo sabiamente le tendemos la mano a alguien y de parte de Dios le ayudamos a alguien. Porque no asistimos a una comunidad cristiana solo para ser personas nominales, sino para llevar contenido en nuestra vida y al compartir diariamente con otros, pues de eso que tenemos, entregarles. ¿Cómo sería la experiencia si en esos días después
nos hubiéramos sentado con Pedro a tomarnos un café, a decirnos, no, Pedro, imagínate que no se me están dando las cosas, pues Pedro ya tenía cátedra y tenía la experiencia vivida con Jesús para compartir. Entonces, esto es lo que yo entiendo que Pedro hizo y que podemos hacer frente a cómo operar en medio de los fracasos. Una persona puede tener mucho en un área, pero estar necesitado en otras áreas. Entonces, recuerdo hace un tiempo atrás, un amigo en común con otro nos prestó una de sus casas allí en la Mesa de los Santos, y me fui a un retiro de unas horas a escuchar a un empresario aquí de la ciudad. Y pasamos allá todo el día. Yo le dije, flaco, no llevemos nada, ni café, ni galletas, nada. Vamos a hablar y a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Y aunque tenía tanto, pero tenía otras áreas de su vida con un desierto terrible. Ya su familia estaba al borde del desastre. Él muy angustiado. Enumeramos las áreas en las que estaba teniendo éxito, pero el peso era mayor en las áreas, sobre todo en aquello que lo golpeaba a él como hombre, como persona. Entonces, quizás Pedro en otras áreas era muy bueno y tenía excelentes resultados, pero en eso que por tantos años hizo, que fue pescar, decía, pero yo he pescado tanto tiempo y nada. Estas noches ha sido todo pesado. Y entonces otro le decía, no, es que el dólar subió. Y el tema de gobierno que tenemos ahora, y la gente encuentra razones, pero las razones por las cuales estamos donde estamos no son exactamente las que nos sacarán a donde debemos estar, sino que hay que hacer algo frente a aquello que estamos viviendo. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro unas instrucciones. Y Pedro pues objetó y le dijo, Señor, toda la noche hemos estado, pero le dice al final, ok, voy a hacer algo. Nunca he tirado la red, nunca fui a pescar porque un pastor me dijera o un sacerdote me dijera. Nunca lo he hecho, pero ok, por tu palabra voy a echar la red. Y Pedro no se imaginaba que ese sería exactamente el punto de quiebre y la salida triunfal de semejante situación. Entonces, lo primero que yo veo es que tenemos que rendir todo al Señor. Rendir todo al Señor. En la historia, el experto en la pesca era Pedro. Jesús no era conocido en la región como, el dueño de la pesquera tal, no. Era conocido como el hijo de José el carpintero, el hijo de María, y conocido como la persona que predicaba un mensaje del cielo. Entonces el capo en la pesca, el que tenía experiencia, era Pedro. Pero Jesús no. Pero ahora Pedro está frente a alguien que, si bien es cierto que no sabía pescar, no era malo. Rendir todo, o sea, ponerse a la merced de él. Y es así como Jesús le dice, se subió a la barca y le dijo, boga mar adentro, lleva la barca a un sitio más profundo. Increíble. Ahora el pescador, el que tenía tantos años de experiencia, rindió, ok, voy a hacer de cuenta que no sé nada, que estoy en mi primera clase de pesca y voy a hacer lo que él dice. Entonces rindió todo al Señor. Cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, donde comenzamos a desarmarnos y a decir, bueno, sencillamente voy a rendir todo lo que sé, voy a deponer todas mis estrategias y voy a prestar atención a ver qué es lo que Él tiene para mí. Y eso
eh, llevó a lo segundo, que es que Jesús nos invita, así como invitó a Pedro, a incursionar en lo nuevo. Era una nueva etapa en la vida de Pedro. ¿Por qué una nueva etapa? Porque Pedro jamás había hecho algo en la vida obedeciendo a una persona que tenía como un corte, permítanme decirlo así, religioso. Estuve tomando café con un amigo que él es mentor de personas que invierten en las bolsas del mundo. Y él me decía: Jesús, cuando una persona invierte en la bolsa, no puede ser bueno. Tiene que ser excelente o la quiebra es inminente. Digo, entonces te imaginarás el tamaño de responsabilidad que tengo en mi trabajo. Y yo le decía: flaco, ¿y tú cómo haces? Aparte de ser tan versado en la economía y de conocer tantas cosas, pero como estamos en un mundo tan cambiante que a las 6 horas siguientes ya muchas cosas han cambiado y son irrelevantes. Y él me decía: Jesús, cuando a mí me preguntan esto y yo le cuento a la gente por qué soy tan efectivo en la mentoría que doy, la asesoría que doy, pues la gente le parece que estoy muy agarrada, tengo muy agarrada de los pelos una respuesta que yo le doy. Y sacó su agenda y me mostró todos sus apuntes. Dice: mire, cada domingo que yo voy a la iglesia, puede ser que el pastor predique de la familia, o hable de parejas, o hable de los dones del Espíritu Santo, o de evangelismo, o del perdón. Cualquier tema que él toque, yo agarro y tomo notas de todo lo que Dios habla. Increíble, pero en medio de lo que Dios habla ese día, me dice algo a mí en mi posición de economista y de líder en esta responsabilidad tan grande. Dice la palabra de Dios. O sea, Pedro jamás pensó en ir a una iglesia, permítame parafrasearlo así, y asistir a un culto, a una reunión, a una conferencia de la Biblia, porque Pedro está diciendo: por tu palabra, se le está inspirando cosas nuevas. Para Pedro eso era nuevo, porque uno mira y en la orilla habían otras barcas y otros pescadores. A saber si uno les preguntara a ellos: mira, Pedro, tu amigo Ramiro, tu amigo fulano, ¿por qué no vino? No, porque ellos no están de acuerdo con esta cosa de uno obedecerle al pastor, al predicador, y producto de eso ir a echar la red. No, ellos no creen en eso, ellos son escépticos a eso. Pedro incursionó en algo nuevo, permítame llamarlo así. No hay nada más nuevo, más fresco que una propuesta de Dios. Aunque pareciera como repetido, como que es lo mismo. Ama, perdona, esfuérzate, sé valiente, no debas pareciera que son consejos de siempre, pero si Dios lo dice, allí hay algo nuevo, ahí puede haber una riqueza enorme. Lo siguiente que hizo Pedro y que lo sacó del fracaso y que lo ayudó a operar en medio del mismo escenario, porque no era otro pozo, otro lago, no cambió de barca, no cambió de red, cambió de instrucción, cambió de actitud, y los resultados obviamente fueron contundentes. Lo siguiente que hizo Pedro fue que él obedeció a Dios. Recordemos para siempre, la obediencia es uno de los grandes principios en la vida. Obedecer a los padres, obedecer a un mentor que tiene peso de sabiduría para orientar, es buenísimo. Obedecer a un líder, a un capitán, a una persona que lidera un proyecto, obedecer es genial. Pero obedecer a Dios, eso implica en sacarla del estadio prácticamente. Entonces Pedro dice: por tu palabra voy a echar la red. Jesús, no voy a especializarme en cuestionarte,
voy a partir de este día, estoy en medio del fracaso, no tengo ni un pescado en la barca, todo está mal. Entonces, dentro de mi nueva estructura para enfrentar el fracaso, yo voy a usar la obediencia a Dios. Y por primera vez en la vida, porque era el primer encuentro de Jesús con Pedro, por primera vez en la vida, Pedro toma la firme decisión de obedecerle a Dios. Si cada persona nos proponemos en la vida obedecerle a Dios, todo va a cambiar. Hace unos años atrás, no puedo decir que es mi amigo entrañable, pero hace unos años atrás vino aquí a Bucaramanga un hombre que yo admiro demasiado y es un pastor reconocido a nivel mundial. Lo único que pude fue tomarme la foto, asistí con mis hijos a su conferencia y nos autografió su libro y fue lo más cerca que he estado, pero yo lo escucho a él. Y él dice que un día él pudo tener una reunión de mentoría con John Maxwell. John Maxwell es uno de los mentores más prominentes del mundo, es asesor de presidentes y es una persona que se ha destacado porque él mentorea a los gerentes o los dueños de varias de las 500 empresas más grandes del mundo. A ese nivel es su liderazgo. Entonces él dice que estaba muy nervioso el día que tuvo una cena con él para ser mentoreado. Y cuando ya se sentaron, dice, no, un tipo genial, noble, pero ya le dijo, bueno, pregúntame, ¿qué quieres preguntarme? Y él le dijo, John, ¿cómo haces metas? ¿Tienes metas? Y él dijo, no, yo no creo en las metas, yo no tengo metas. Y le explicó más detalles, pero para sintetizar, le dijo esto: todos los días me despierto y tengo una meta: obedecerle a Dios. Dice, de hecho es la meta más exigente en la vida, pero si logras caminar todos los días con esa meta, vas a ver los resultados que comienzan a pasar. Y Pedro, en su nueva organización personal, dice, a partir de hoy yo voy a obedecer a Dios, a ver qué me pasa. Y yo me lo imagino así, preparando la atarraya o la red aquí así: por tu palabra voy a echar la red. Porque Señor, tú me dices que la echemos a la derecha, y mira, la hemos echado a la derecha, a la izquierda, para el frente, para atrás, en zigzag, de todas maneras, y no ha habido ni un pez. Pero voy a obedecer. Y por primera vez en la vida de Pedro y en su historial de pescador, por primera vez va a echar la red solo por obediencia a Dios. Y preciso, la echó, y cuando fue a sacarla, no podía. Estaba repleta de peces al punto que parecía que se iba a reventar. Y es ahí donde viene, con lo cual quiero cerrar. Y es que uno tiene que saber qué hacer con los resultados. ¿Qué hacer con los resultados? Porque cuando no se tiene nada, pues como no hay nada para administrar, no hay nada para multiplicar, no se tiene nada. Pero ahora la red se le llena y Pedro ahí mismo supo qué hacer con los resultados. Dice que llamó a otros, les hizo señas que vinieran para que llenaran también sus barcas. Entonces Pedro aprendió aquello que todos deberíamos tener con claridad. A medida que tengas resultados en la vida, procura ayudar a otros. Si tu barca ya está llena, o sea, ¿qué vas a hacer? No voy a esperar construirle 2 pisos más a la barca, no, te ahogas. Lo ideal es llamar a otros y decirles, vengan, tengo algo para contarles,
No solo tengo versículos para darles, sino que también tengo algo para compartir con ustedes. Y comenzó y se llenaron las otras barcas. Y él, aquello que conocemos como la pesca milagrosa. Habían pasado quizás unas horas y toda la experiencia de fracaso de la noche anterior, esa experiencia de, ay, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, ya eso quedó en el pasado. A partir del momento que Jesús se subió a la barca, la efectividad de Pedro era tal que él había tenido buenas pescas y habían hecho unas jornadas con su equipo de pescadores y les había ido muy bien, pero esa que tenían ese día no había precedente. Ellos buscaron la contabilidad y dijeron, espérate, nos había ido bien, pero hoy nos está yendo súper bien, porque en medio del fracaso él fue sensible a la oportunidad que Dios le dibujó. Hoy es para nosotros el mensaje. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu red que está rota? ¿En qué área de tu vida es el fracaso? Jesús quiere subirse a tu barca y desde ahí conectarte con algo nuevo. Una vez tú renuncies a todo y aceptes eso nuevo, una vez agarremos el camino de la obediencia, vendrán resultados a la manera de Dios. ¿Ustedes lo creen? Creo que Él merece un aplauso en esta buena mañana de gratitud, porque el tiempo de los fracasos terminó y conectamos con el tiempo de grandes soluciones. Señor, gracias por las personas que amablemente han recibido este contenido. Acompáñalos, llénalos de ti y sácalos de todo tipo de fracaso. Y a todos los que están aquí en el auditorio, Señor, sorpréndelos como tú siempre sabes hacerlo. Despedimos a nuestros amigos con un gran aplauso en esta mañana y un grito de celebración en este día.